Bueno, tengan todos muy buenos días, los que me logran escuchar. Mi nombre es John Fernando Arrondoaga, soy estudiante de la UNAD, UDR Puerto Asís Putumayo. Y en este momento vengo a hablarle de algunos actores, los cuales nos llevan a entender y comprender toda la evolución humana en los conflictos y esa lucha de clases que me voy a enfatizar en este momento en respecto a Karl Marx, donde él nos da a entender cómo toda la evolución que se ha dado de la lucha de clases, los conflictos, contradiciendo a ideas de algunos autores como los de movimientos hegelianos o los jóvenes hegelianos, donde principalmente Karl Marx contradice las ideas de este movimiento. Principalmente vamos a decir que el movimiento hegeliano pues sigue unas ideas donde dice de que la evolución histórica de la humanidad se ha dado a través de las ideas y no netamente ideas abstractas, sino que ideas que pueden llegar a materializarse para cumplir un bien y para crear una conciencia. En este caso, podemos decir de que para la evolución de la sociedad, eh, el movimientos hegelianos se basan en lo que es la tesis, la antitesis y la síntesis, y que todo lo que hay, todo lo que se ha logrado hacer a través de la historia, no es estar ahí por estar, ni fue algo al azar, sino que fue algo debidamente planeado, calculado y puesto en práctica, o sea, llevado a la aplicación en sí. ¿Qué pasa? Necesariamente, ¿qué es la tesis? Digamos, tiene que necesariamente haber una tesis, que es, son ideas, son opiniones. Pero ¿qué pasa? Que para que haya, para que todo eso se llegue a la realidad, toca haber una contradicción, que es la antítesis, ¿sí? O sea, necesariamente debe haber un conflicto ahí. Y no estoy hablando de un conflicto de derramamiento de sangre, conflicto de armas, ni de esas cosas, sino que debe haber una antítesis sobre esa tesis, es decir, mirar qué puede fallar de esa tesis y acá plantear cómo se puede acomodar, cómo se puede ajustar para que eso se pueda cumplir, para que se pueda llegar a esa propuesta, a esa opinión, ¿sí? Ya cuando se ha logrado llegar a un acuerdo sobre esa tesis, entonces ya viene la síntesis, que es el desarrollo completo ya en sí que se puede dar para que esos planes o objetivos se puedan llegar a dar a cabo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver de que las ideas, todo lo que hay en el mundo actualmente, un computador, un celular, todas esas cosas que han pasado, los conflictos que han habido, ¿sí? Han sido necesarios para darle una evolución a la sociedad, ¿sí? Porque digamos, para que el mundo actual, todo lo que tenemos hoy en día, ha sido por ideas, por acuerdos que necesariamente han tenido conflictos, pero que han llegado a dar a cabo para el beneficio de todos. ¿Qué pasa con Karl Marx? Karl Marx critica todo este tipo de ideas, ya que dice que la evolución humana no se basa en ideas, sino que el movimientos hegelianos no se dan cuenta de la realidad social, sino que el movimiento hegeliano se basa en ideas, mientras que Karl Marx se da cuenta de que la evolución se da es por el momento, por la realidad que se vive en una sociedad, digamos, por la forma de crear, la forma de producir, que eso es lo que conlleva crear la conciencia humana, la evolución de la sociedad. Podemos decir de que, digamos, hace muchos años atrás, cuando se trabajaba de una forma primitiva, los campesinos, diferentes formas de producir, digamos, ellos trabajando de una forma diferente a la que trabajan hoy. En ese tiempo, pues no había herramientas más sofisticadas como las que hay hoy. Entonces, esa forma de producir va moldeando el cambio estructural social y eso al mismo tiempo, desde un principio, Marx dijo que primero eran los esclavistas, los feudalistas, el capitalismo y ahora el consumismo. Entonces, ¿qué pasa? Pero a través de ello, Marx dice de que la naturaleza ha sido como ese
ese cuerpo inorgánico del hombre. ¿Por qué? Porque es que el hombre necesita necesariamente la naturaleza y toda la evolución natural humana ha sido gracias a lo que la naturaleza nos ha dado. De ahí, ¿qué pasa? Se forma de un consumo racional que era hacer uso de la naturaleza como lo hacían primitivamente, un uso racional. Inclusive hoy en día hay muchas comunidades, sectores campesinos, indígenas, que hacen uso aún racionalmente el medio ambiente, la naturaleza, pero ahora el capitalismo, como lo dice Marx, que ya se pasó del esclavismo, del feudalismo al capitalismo, vino y arrasó con todo eso, a acabar con la naturaleza, el medio ambiente, y no hacer un uso más racional de lo que la naturaleza nos da, sino que vino a destruir, vino a acaparar. Esos grandes empresarios, esos grandes capitalistas vinieron a acaparar lo que la naturaleza nos da, y ahí se forman esas clases, esas luchas de clases. ¿Por qué? Porque es que a través de la evolución de todos estos movimientos históricos, sociales, siempre digamos, han habido esos élites políticas, económicas, que siempre han esclavizado a las personas, que el más critica de que el capitalismo vino a esclavizar a las personas, vino a como a someter digamos, a las personas que no tenían, al menos favorecido. Va a existir esta clase dominante y los dominados. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se está viendo hoy en día, que ya hay muchos, ya los países han evolucionado de una forma política para darle más derechos a los trabajadores, han habido muchas leyes, muchas organizaciones, digamos, para que ese trabajador tenga más derechos como no lo tenía antes. Pero ¿qué pasa? Aún sigue prevaleciendo esa clase dominante, esa clase que viene arrasando con la naturaleza, con el medio ambiente, y que en las sociedades, digamos, la conciencia se moldea, y debido a la forma de subsistencia, como lo dice Marx, que las personas o los individuos se moldean a como les toca vivir, a como su forma de producir y llevar el pan para la casa, eh, a través de ello forma su conciencia. Porque ¿qué pasa? Porque el trabajador, la persona menos favorecida, piensa en sobrevivir, en llevar el pan para su casa, en comprar un vestido, en comprar un juguete a un hijo, mientras que la persona, el rico, el gran rico, ese capitalista, que lo que piensa que debe enriquecerse más, mantener su estatus, generar más ventas, tener más impacto, más marketing, más publicidad. Entonces ahí son diferentes tipos de conciencias, mientras que el movimiento hegeliano por una parte dice que la conciencia es la que genera nuestras capacidades para producir y para sobrevivir. O sea, de que si una persona no tiene esa capacidad intelectual o ideal para, digamos, para superarse, para tener una conciencia más de superación, una conciencia más de ser cada día más, de superarse más, entonces más lo que dice es de que no, de que la persona que no, que la que menos, la que produce en sí, su medio de producción, digamos, es la realidad de lo que moldea esa conciencia de la persona, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma política, su forma eh, 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 comunitaria, todo eso. Entonces, podemos ver de que hoy en día, en el asunto de la política, muchas personas de la clase baja, de los estratos bajos, se moldean porque, pues, digamos, un empresario viene y le dice, no, lo que pasa es que usted tiene que votar por este político, por esta otra política, o si no el trabajo se acaba, se termina el contrato. Bajo esas circunstancias, esa persona tiene que moldearse a esa conciencia de ese gran empresario. ¿Por qué? Para sostener un trabajo, para poder llevar el pan para su casa. Entonces, eso es lo que Marx nos dice, de que las sociedades han evolucionado de acuerdo a su modo de producción, a su modo de vida, a su estilo de vida, y lo que se moldea la conciencia, y no bajo ideas que no tienen nada que ver con la forma de vida de cada persona. Que las ideas muchas veces suelen ser abstractas y que muchas veces no pueden llegar a materializarse por el ende de que no son efectivamente, digamos, acordes a lo que digamos, a esa persona no puede llegar a alcanzar, no puede llegar a lograr.
¿sí? Entonces es difícil para una persona pobre de un estrato bajo eh, que tenga el deseo de formar su empresa, por ejemplo, si no tiene los medios para poder iniciar, para poder empezar. Mientras que gran empresa lo hubieran rico, él puede formar más empresas, más negocios, porque ya su conciencia está formada en enriquecerse más, en tener más estatus, más político, en mantenerse. Bueno, ahora miraremos las teorías de los conflictos según George Simmel. George Simmel dice pues que toda sociedad se efectúa a través de las interacciones, a través de las socializaciones mutuas que hay dentro de una sociedad. Esos lazos unen la sociedad y que las estructuras sociales no son estáticas, sino que son cambiantes, que son cada día se necesita esa socialización, esa esos mutuos acuerdos, esos lazos, por decirlo así, son lazos de acuerdos sociables para estructurar las sociedades. Podemos decir de que Marx dice de que los conflictos suelen ser externos y internos. Para fortalecer, para unirlos, el conflicto sirve. Según Marx nos dice, digamos, de que los conflictos externos dentro de una organización o una comunidad puede fortalecer esos lazos, unir respecto a ese conflicto externo. Por ejemplo, podemos ver dentro de, de las empresas, digamos, ellos compiten, digamos, para lograr mejores ventas, mejores resultados, para aumentar para el marketing. Para todo ello, ellos compiten de acuerdo a lo que haya en el exterior, digamos, a lo que las otras competencias se estén actualizando, estén mejorando para así aumentar sus bienes, ¿no? Entonces esos conflictos se van exteriorizando para sí mismo cada día mejorar. Entonces el conflicto externo ayuda a cohesionar, a unir a esa determinada organización a favor de un beneficio de todos, de un beneficio mutuo para alcanzar un objetivo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos dice Siemens de que ese conflicto externo pueda desarrollar un conflicto interno. ¿Por qué? Porque es que dentro de una organización pueden haber sentimientos, frustraciones, odio, resentimientos, envidias dentro de una organización. ¿Y qué pasa? Ese conflicto externo puede ser como ese catalizador para que estalle ese conflicto interno y destruya por completo esa red social, esa unión que había. Entonces, a través de ello, muchas, digamos, sociedades se han disuelto por ello. Muchas veces el conflicto interno, gracias al conflicto externo, puede ser más fuerte, más destructible que el propio conflicto interno. Porque, digamos, en una empresa, en una organización, digamos, una crisis económica, digamos que la empresa está perdiendo dinero, no se está vendiendo, entonces hay sentimientos encontrados, que el gerente le echa la culpa al administrativo, que el de ella le echa la culpa al de ventas, que, bueno, se tiran la pedrada entre ellos y puede desencadenar una destrucción masiva de esa organización. Inclusive muchas empresas se han tenido que replantear o transformarse estructuralmente internamente, digamos, gracias a ese conflicto interno que hay. Pero que entonces, digamos, en palabras de Sidney, él dice que es necesario, ha sido necesario el conflicto para unir las sociedades, para fortalecer las sociedades. Como ejemplo podemos ver, digamos, podemos colocar como, pongo a Japón en esta como ejemplo. Japón, pues, durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido, hubieron muchas muertes, pues como todos sabemos. ¿Qué pasa? De que cómo se unió Japón, cómo Japón es lo que es ahora, ¿por qué? Gracias a un conflicto, gracias a esas dos bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre ellos. ¿Qué pasó? Vino la rendición de Japón. Japón se tuvo que reestructurar internamente y algo como, podemos decirlo como irónico, pues es de que Japón se ha reestructurado gracias al enemigo, al que le lanzó las bombas atómicas. Japón se ha logrado desarrollar gracias al apoyo económico, político, militar de Estados Unidos, el cual fue el que le lanzó las dos bombas atómicas. Entonces podemos ver aquí de que hay ese conflicto externo sirvió para unir ese país, sirvió para mejorar ese país. Y hoy en día pues miramos que Japón es un, eh, es un país muy desarrollado tecnológicamente, militarmente. Podemos ver que la sociedad se forma, digamos, por pequeñas cosas. Un saludo, un gesto, un planteamiento que en el cual
se fija en un problema general para dar una solución a un grupo. Digamos, dentro de una comunidad, por ejemplo, se va a realizar un proyecto X, se va a desarrollar, a gestionar un proyecto y tienen que haber contrapartes, tienen que haber, digamos, opiniones encontradas ahí, sentimientos encontrados, ¿para qué? Para que a través de eso, a través de toda esa confrontación se logre acuerdos para desarrollar tal proyecto que beneficia a todos. Entonces miramos de que siempre debe haber una oposición o una contradicción para lograr acuerdos fijos entre ambas partes. ¿Para qué? Para que todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a desarrollar dentro de una comunidad, ese conflicto se catalice y se pueda llegar a una solución eficaz. Como ejemplo, también podemos ver aquí en Colombia como un conflicto interno que hay durante muchos años, durante muchas décadas. Ese conflicto interno eh, ha logrado que muchas partes del país, muchas comunidades se unan en contra de ese conflicto, en contra de estos grupos. Podemos ver en la parte del Cauca, en la parte del Urabá también hay comunidades que se han unido para frenar estos grupos ilegales, se han unido para fortalecer sus vínculos internos, su cohesión interna en contra de estos grupos ilegales, porque como es sabido, pues estos grupos ilegales lo que hacen es destruir, lo que hacen es eh, llevar muertes y todo tipo de actos delictivos. Entonces estas comunidades se unen, se han unido para que para frenar el avance de estas personas y sacarlas de sus territorios. Entonces eso hace de que el conflicto una comunidades, una familias, para que esos lazos se fortalezcan para hacer frente a lo que les perjudica a ese tipo de personas, a esas comunidades. Partiendo de las teorías de Karl Marx, pienso de que hoy en día el capitalismo sí ha logrado destruir ese cuerpo inorgánico del hombre, como la naturaleza ha extraído, está extrayendo, y el capitalismo pues desde un principio, desde que empezó, fue con las clases altas, las élites, gobernando o dominando a los más desamparados, a los más débiles, por decirlo así. Entonces pienso que las ideas de Karl Marx sí se aplican el día de hoy, pero que a diferencia de años anteriores, pues hoy en día hay muchos derechos, muchas leyes han cambiado a favor del trabajador, a favor de esa clase inferior, pero planteando también, contradiciendo lo que dice los jóvenes hegelianos, lo que dice Marx de que las evoluciones de las sociedades que no se han dado a partir de las ideas, sino a partir de la existencia, del modo de producción de los individuos. Pero pienso de que el pensamiento hegeliano tiene razón en la forma de que las sociedades, la evolución de las sociedades no han sido caóticas, sino que, y ni han sido al azar, sino que todo lo que ha evolucionado, toda la evolución social, se ha hecho a partir de ideas, de planteamientos, y que esto conlleva a la conciencia humana de los individuos para desarrollarse en un entorno social. Es decir, de que todo lo que tenemos hoy, de que todo lo que sean las clases altas, las clases bajas, las clases medias, eso ha conllevado a las ideas, a los planteamientos que se han dado para evolucionar en las sociedades. Es decir, tenemos un computador, tenemos un teléfono, digamos, anteriormente era un problema para comunicarse, para hablar, eh, para cualquier tipo de cosas, era un problema. Entonces, esos pensamientos, esas ideas de ir evolucionando para mejorar, digamos, para estar más de cerca con las personas, a pesar de la distancia, eso han sido ideas que han sido planteadas, han sido materializadas y que hoy en día podemos disfrutar de esas ideas, podemos disfrutar de todo ese tipo de evoluciones que ha tenido la humanidad. Entonces pienso de que un poco de Karl Marx y un poco de los pensamientos hegelianos tienen sus avances importantes, tienen sus planteamientos importantes para lo que hoy es en día la humanidad. Y pues pienso de que en ese momento pues Karl Marx estaba un poco errado en sus pensamientos de ser un mundo sociable, de ser que plantear que el socialismo podía ser la manera en la cual las personas iban a vivir mejor. Y pues pienso de que
no debería ser así porque pues la conciencia de cada persona se materializa dependiendo de sus medios de producción, pero si una persona se supera poco a poco y la otra persona en su conciencia no lo hace, no sería pues aceptable usted tener que compartir lo que usted ha conseguido con esfuerzo y lucha a darle a otra persona que no se ha querido superar, una persona que en su conciencia solamente estar en el vivir y no querer superarse. Entonces pienso de que eh, las ideas de los jóvenes hegelianos sí son aceptables para en el transcurso de toda la historia. Entonces, como lo dicen los pensamientos hegelianos, los jóvenes hegelianos, todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Por qué? Porque todo fue hecho con opiniones, fue hecho todo, no fue hecho al azar, sino que hubieron planteamientos adecuados para llegar a un fin. Entonces todo lo que tenemos es racional. ¿Por qué? Porque todo fue planteado, todo fue determinado con propuestas, con ideas que se materializaron para tener lo que tenemos hoy en día en toda la sociedad, en todo el mundo en general. Tanto Lewis Coxer como George Simmel comparten, tienen como las mismas ideas, los mismos planteamientos, ya que por un lado Lewis Coser plantea que los conflictos racionales y no racionales, es decir, conflictos que se desarrollan en un ámbito, digamos, que esté amparado bajo normas, bajo leyes, que son, en pocas palabras, permisibles dentro de un país, un estado, una protesta, una manifestación. Que es decir, que acá, un ejemplo, acá en Colombia ampara la norma a la manifestación, a la libre expresión, pero también los conflictos no racionales o no verdaderos, los que se desarrollan dentro de una persona, que no tiene que ser, digamos, muchas veces externamente atraídos, sino que son interiores a una persona, que son intrínsecos a una persona, un odio, un resentimiento, eso desencadena un problema, digamos, más personal, que no puede ser un problema, digamos, para cumplir un objetivo general, sino un propósito personal, ya sea con otra persona, con un, dentro de una organización, dentro de una empresa, puedes estabilizar la estabilidad ahí y puede conllevar a que otras personas eh, también comiencen como a manifestarse, digamos, y a explotar esos sentimientos, esa válvula de escape, para que, ¿para qué? Para lograr de pronto un beneficio personal o, digamos, también para destruir esa organización. Entonces, en pocas palabras, lo que hoy predomina es el capitalismo. Guste o no nos guste, el capitalismo es el que predomina hoy en día y por el que muchos existimos, sobrevivimos gracias a ello. Entonces, pues pienso de que las ideas de Karl Marx de convertir el mundo en un estado sociable, pues eso no nos conlleva nada. Entonces, y prevalece lo que también dice los jóvenes hegelianos, de que todo se hace por las ideas, de que todo ha evolucionado gracias a las ideas que se han materializado. Entonces, hoy es más fácil comunicarnos, más fácil socializarnos, más fácil hacer un video y subirlo a internet, interactuar con personas de otros países, gracias a que hubieron ideas, planteamientos con buscar el fin para evolucionar un medio tecnológico, medio comunicativo, como avanzar en un ente político, cultural. Entonces todo eso ha hecho de que hoy podamos, la vida sea un poco más fácil, entre comillas, y podamos mejorar nuestra productividad, ya sea laboral, educativa, familiar, en todos los ámbitos. Bueno, muchas gracias y estaremos exponiendo otras ideas en otros próximos videos.